Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Hola amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos ven a través de las redes sociales. Hoy día tenemos un interesante tema que está en el libro de Hebreos, que es el libro que hemos estado estudiando estos últimos tiempos. Vamos a partir pidiendo la dirección de nuestro Señor. Amado Dios y Padre Celestial, le glorificamos a usted y le bendecimos su santo nombre y le pedimos su dirección en esta disertación de su palabra, Señor, y que necesitamos de su Santo Espíritu para que nos muestre lo que nos quiere expresar a través de tu palabra, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Bendice a todos los que nos escuchan para la gloria tuya en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos y hermanas y amigos y amigas que están en la red, hoy día tenemos el capítulo 11 de Hebreos para estudiar. Es un tema muy interesante porque es la fe, ¿no es cierto? ¿Qué es la fe en el fondo? ¿Y por qué la fe? Es tan importante que nuestro Señor la tiene entre los tres pilares, ¿no es cierto? Podríamos decir de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dice que la fe, la esperanza y el amor son los tres fundamentos especiales de la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a leer un poquito más adelante? Entonces, comencemos con los primeros tres versículos del capítulo 11 de Hebreos. Dice así, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Referencia a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. También podemos referirnos a Juan 1:1, ¿no es cierto? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todo fue hecho por medio de él y para él. Entonces, tenemos que la fe es tan fundamental para nosotros los creyentes que no podemos llegar a agradar a Dios si no tenemos fe. Si usted revisa la palabra fe en el Nuevo Testamento, lo va a encontrar prácticamente en todos los libros del Nuevo Testamento, y más de una vez. Por lo tanto, el Señor le da una gran relevancia desde los evangelios, ¿no es cierto?, y los dichos de nuestro Señor, que Él siempre estuvo hablando de la fe, incluso confrontando a sus propios discípulos. Les decía, hombres de poca fe. Acuérdense cuando estuvo en la barca y estaba durmiendo y una tormenta, ¿no es cierto?, azotaba la barca. Y el Señor les reprocha y le dice, ¿por qué dudaste, hombres de poca fe? Después, ¿no es cierto?, también Pedro cuando quiere seguir al Señor caminando en el agua. ¿Por qué dudaste, Pedro? Le dice, ¿no es cierto? ¿Por qué tuviste falta de fe? ¿Qué es la fe? Bueno, aquí hay una definición muy fuerte, muy buena, ¿no es cierto? Es la certeza, es la convicción, ¿no es cierto? Es la seguridad
de lo que se espera. Seguridad, 100%, no 99.99, 100%. Es la certeza, la seguridad, ¿no es cierto? Es el convencimiento de lo que no se ve, que lo va a ver, que vamos a ver a nuestro Señor, que vamos a ser recibidos por Él. Es parte de la vida del creyente. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es lógico. ¿Cómo voy a creer en Dios? ¿O cómo me voy a acercar a Dios si no creo en Él? Tengo que creer primeramente. Tengo que razonar primeramente que creo en Dios para poder, ¿no es cierto?, obedecerle, escucharle, estudiar su palabra. Vamos a ver unas tremendas implicancias que tiene esta fe. Pero, mire, el Señor nos está mostrando una cosa tremendamente importante a través de este capítulo de la fe. La fe, dice Dios, que la prueba, igual que el oro. Usted sabe que el oro se prueba con fuego, porque así flota la escoria, ¿no es cierto? Y la saca, y así va quedando el oro purificado. Bueno, cuando nosotros somos sometidos a pruebas, dificultades, incluso contra la lógica humana, como vamos a ver en algunos casos, ¿no es cierto? Es ahí cuando la fe empieza a dar fruto en nuestro corazón, en nuestra vida, porque Dios dice que el hombre va creciendo, va mejorando, va fortaleciéndose a través de las pruebas de fe. Y siempre Dios le gusta que sus hijos vayan creciendo. No lo hace por molestarlos, los hace porque quiere que se desarrollen, que quiere que cada vez vayamos increciendo en la fe. ¿Por qué? Porque quiere perfeccionarnos. Mire lo que va a venir adelante. Porque nosotros encontramos casos increíbles, como el de Abraham, ¿no es cierto? Vamos a partir por orden, pero vamos por orden primero. 4, versículo 4. El caso de Abel, que ofreció un mejor y excelente sacrificio. ¿Por qué? Porque él entendía que su estado miserable de pecador necesitaba un sacrificio. Y por eso que ofreció sacrificios mucho mejor que de su hermano. Y aún dice la palabra de Dios que aún muerto habla por ella. O sea, Abel fue principalmente un hombre de fe. En el versículo 5 aparece Enoc, el que fue traspuesto, que no vio muerte, porque lo traspuso Dios, ¿no es cierto? Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios, haber creído a Dios, haberle creído a Dios. Y como dice el versículo 6, repetimos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Noé, el caso de Noé, ¿no es cierto? Que estuvo más de 100 años predicando y estuvo construyendo un arca en un lugar seco, donde en esos tiempos aún no llovía, y el Señor le dice que va a venir una lluvia muy grande, un diluvio. Pero si no llovía, ¿cómo iba a haber un diluvio? Pero él también le creyó a Dios, contra toda lógica humana en ese momento. Abraham, padre de la fe, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque le tocó una prueba tremenda, ¿no es cierto?
el Padre Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Y él creyó, porque acuérdense que la promesa iba a través de ese hijo para Abraham. Y él creyó que Dios podría levantar a su hijo aún de la muerte. Y lo recibe, ¿no es cierto? Y es una figura después de nuestro Señor Jesús. Josué, con una campaña militar exitosa, ¿no es cierto?, cuando toma la ciudad de Jericó. ¿Usted cree que eso era una lógica militar? Rodear 7 veces, una vez cada día, y después el último día 7 veces, y después gritar. Sin embargo, Josué prefirió creerle a Dios y obedecerle para tomar la ciudad de Jericó. ¿Y usted cree que hubiesen caído los muros de Jericó si no hubiese obedecido al pie de la letra? No, ¿no es cierto? Obviamente que no. Entonces, a través de esto vemos las distintas facetas de los que le creyeron a Dios. Porque había muchos, ¿no es cierto? Están en esta lista más adelante, están varios héroes de la fe, los profetas, Moisés, ¿no es cierto? David, Daniel y sus amigos. ¿Cómo unos fueron probados por fuego? Los amigos de Daniel fueron probados por fuego. Y Daniel con los leones. ¿Usted sería probado por los leones o por el fuego? Ellos dijeron, preferimos morir, pero nosotros sabemos que nuestro Dios nos puede rescatar aún del fuego. Todos estos hombres y mujeres de fe, ¿no es cierto?, como está Rahab también, fueron bendecidos y hay testimonio en la palabra de Dios acerca de ellos. Y hoy día sigue lo mismo, Dios sigue trabajando a través de la fe, porque esperaban una patria mejor. Miren, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y adivine quién es el fundamento. Jesucristo. Hebreos 12:28 dice, en Jesús, autor y consumador de la fe. ¡Wow! Así que la fe no es resorte nuestro, pero sí la necesitamos. La tenemos que pedir. Los discípulos la pidieron. Aumentanos la fe, Señor. Hasta la fe básica de creer para la salvación es necesaria que venga de Dios a través de su Espíritu, que nos convence. Porque al final usted va a descubrir que creerle a Dios es más lógico que creer a la humanidad. Todavía no pueden determinar qué pasó antes, un instante, ni siquiera un segundo, un instante antes del Big Bang, o un instante después. Porque un instante antes no había nada, y un instante después había todo. Entonces, ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. Entonces, es preferible creerle a este Dios maravilloso que parte con un acto de fe en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay mayor explicación. Cree. Como cuando le dijo el Señor a Josué, tienes que rodear, ¿no es cierto?, Jericó durante 7 días una vez. Y después el 7º día 7 veces. Y así lo hizo Josué.
y tuvo éxito. Entonces, vemos nosotros que por fe muchos triunfaron, otros prefirieron morir, sucumbir en esta tierra, para que, ¿no es cierto?, mirando allá al arquitecto y constructor de una patria mejor, a la que esperamos todos ir, todos los que creemos en el Señor Jesucristo, a todos los que pensamos y creemos que Cristo es Dios. Por eso que es interesante que usted esté pendiente esta otra semana, porque esto continúa, como ha venido continuando desde que partimos con el libro de Hebreos. Y después viene un capítulo especial, ¿no es cierto?, donde se va a hablar de los puestos, los ojos en Jesús. ¿Quién es este Jesús? Y como leímos anticipadamente, ¿no es cierto?, ahí en 12:28, perdón, 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso usted siga las lecturas, las lecciones que estamos haciendo de este fabuloso libro de Hebreos, porque Dios nos está complementando su palabra. Hemos visto, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, el sacrificio de Cristo por el pecado, hemos visto el sacerdocio de Cristo, y ahora, ¿no es cierto?, estamos viendo la fe. Y después vamos a ver la relevancia que tiene Jesucristo, porque nosotros tenemos que tener centrada nuestra vista siempre en Él. Nosotros somos cristocéntricos. Usted tiene que entregarle ahí el mando a Él, no es suyo. Usted se debe por dos razones: creación y salvación. Nunca se olvide. Le pertenecemos de partida porque fuimos creados por Él. Y segundo, más aún, Él vino a salvarnos, para que tuviéramos una vida plena en Él. Entonces, en este capítulo, ¿no es cierto?, nosotros vamos observando que Dios siempre está trabajando en función de la fe, siempre está buscando a hombres y mujeres de fe, de que ellos reconozcan y demuestren que le creen a Él. Porque el Señor va a buscar a estas personas que creen en Él. Porque Dios quiere hacer el mayor de todos los milagros en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese? Transformar, regenerar y entregar estas vidas a Dios. Miren qué importante. El éxito de pasar por esta tierra está en conocer este maravilloso Dios, que se tuvo que revelar, obviamente, porque si no es por su palabra, nosotros no entendemos. Y además nos tiene que estar buscando. Miren, si usted tiene Albert Einstein, vamos a mantener nuestra distancia con el ejemplo para con Dios. Si está Albert Einstein enseñando su teoría de la relatividad a nosotros, él se tiene que rebajar a nuestro nivel para mostrarnos y enseñarnos, si no, no entendemos nada. Imagínese Dios, que se tuvo que hacer hombre para venir a esta tierra, y aún así no le creían. ¿No es cierto? Porque al final, ¿cuántos estuvieron? Los 11 más algunas mujeres, al final eran como 200 en principio. Después ha ido multiplicando.
pero tuvo que hacerse hombre, tuvo que hacerse igual a nosotros, con carne, con huesos. Tuvo que nacer de una mujer. Un privilegio para las mujeres que Dios haya tenido que nacer de una mujer. Importantísimo, por eso que uno no puede hablar de decir, no, si que la gente estamos divididos entre hombres y mujeres. Para Dios somos iguales. Dios quiere la salvación de hombres y mujeres. A los hombres nos dio una responsabilidad y a las mujeres otras responsabilidades. Pero a los dos los ama y los quiere rescatar. A los dos quiere llevar ante su presencia. Por eso que el cristianismo es una de las pocas religiones, si dijéramos religiones, pero es uno de los pocos que reconoce el valor de las mujeres. Mire todas las otras religiones. Busque cualquiera. Todas ellas tienen problemas con las mujeres. Y no con las mujeres, por supuesto. Bueno, Dios también se manifestó durante más de 40 años en el desierto con el pueblo de Israel, que un día tenía fe, el otro día no tenía fe, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces tuvo que estar lidiando el Señor con ellos para hacerlos crecer y no crecían? No crecían, muy pocos. En decir, ¿cuántos rescató el Señor de esa generación primera? 2. Josué, ¿no es cierto? Y el otro espía, que no me acuerdo el nombre ahora, ¿no es cierto? Caleb. Josué y Caleb. Porque Moisés, obviamente, pero Moisés, porque estaba tan enfurecido que en vez de hablarle a la roca, la golpeó para que saliera agua y el Señor se enojó con Moisés y no lo dejó entrar a la tierra prometida. Por eso que la fe tiene un fruto importantísimo, yo diría tal vez el mayor de todo, que es la obediencia. Porque si yo tengo fe en Dios, le voy a obedecer a Dios. Por eso que ahí se cumple, ¿no es cierto?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si yo tengo fe puesta en Cristo, obviamente, porque puesta en otras cosas no sirve, puesta en el Señor, me hace obedecer. ¿Y qué busca Dios? Primeramente la obediencia. Más que ninguna cosa. Hay varios salmos de David donde expresa eso. ¿No es cierto? Holocausto no quisiste. Señor, no quiere holocausto, sí. Todos los animalitos, ¿de qué son? Entonces, ¿qué busca Dios? Obediencia. La fe produce obediencia. Importantísimo a usted y a mí, hermano. El Señor quiere que usted y yo estemos entregados a Él en obediencia. Porque en el Señor Jesucristo nosotros tenemos la plenitud. Entonces, una vez más, ¿cómo nos va a transformar Dios? A través de la fe, porque al ser obediente nos vamos transformando, ¿no es cierto? Como dice Pablo, antes en un principio ustedes eran adúlteros, ladrones, mentirosos, esto, el otro, aquí, allá, y usted ahora
dejan esas cosas, porque tienen que irse regenerando. Y eso en una obediencia continua y una entrega continua al Señor, para permitirle a Dios que nos transforme. Y esto dura toda la vida, porque la perfección no la alcanzamos en esta tierra ni en este cuerpo, porque la carne nos causa dificultades. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros sabemos que en este capítulo de los ejemplos de la fe, que son varios, ¿no es cierto?, dejaron en claro de que ellos, ¿no es cierto?, dieron testimonio de su fe para agradar a Dios. Me gusta mucho lo que dice en el versículo 5, al final dice de Enoc: tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Espero que también el Señor se agrade de nosotros. Y así de todos. Si usted lee el de Noé, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y de Abraham, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, pero obedeció. Y así seguimos. Sara recibió fuerzas para, fuera de tiempo y fuera de lógica humana, tuviera un niño. Porque fiel fue el que lo había prometido. Y así otros, ¿no es cierto?, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Claramente dan a entender que buscan una patria, pero diferente, una patria mejor, donde el arquitecto y el constructor es Dios. ¿Qué dijo Jesucristo antes de irse? Voy a preparar lugar para ustedes. Constructor y arquitecto, nuestro Señor. Dice en el versículo 16, por lo cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Todos esperamos la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo. Entonces, fue probado Abraham, fue probado Moisés, fue probado Enoc, fue probado Abel, José, otro héroe de la fe. Y tenemos muchos más. Rahab, como lo había dicho delante, Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas. Muchos de ellos alcanzaron victorias enormes. Ustedes saben que David, siendo un muchacho, ¿no es cierto?, 14, 16 años aproximadamente, él peleaba con leones y con osos y los vencía. Yo no me atrevería. Él lo hizo, ¿no es cierto? Y no era un hombre de gran estatura, ¿eh? No era un hombre muy alto. Sin embargo, con su fe llegó lejos. ¿Se acuerdan cuando no podía entender que ningún soldado de Israel saliera a pelear con el filisteo, Goliat? Y él, siendo un muchacho, con unas piedras y una honda, lo derrotó. Con el primer disparo. Porque siempre me impactó lo que dice: yo en el nombre de Dios voy
a pelear con él. Tú vienes con espada y con esto, con lo otro, le dice a Goliat, pero yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has insultado. Voy a pelear contra ti. El primera piedra que le tiró, lo botó. Por eso, hermano, hermana, obedecer es producto de la fe que usted tiene en el Señor. Y amigos y amigas que ustedes nos escuchan, si quieren pertenecer a la familia de la fe, tienen que entregar sus vidas y creerle a este Dios y creer en este Dios maravilloso y en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien es Dios. Acuérdense que Él fue 100% hombre y 100% Dios, siempre. Versículo 38 me gusta mucho porque dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Y quién llegó a perfeccionar todo esto? No es otro más que el Señor Jesucristo. Porque todos ellos apuntaron mirando hacia Jesucristo y nosotros miramos hacia Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, el pilar base, la piedra angular, donde todo el edificio de Dios se va formando. ¿Qué nos toca a nosotros? Obedecer. Por eso que Dios pide que sus hijos sean obedientes, le crean a Dios, crean en Dios, pero principalmente obedezcan por fe a este Dios maravilloso. Su fe se demuestra obedeciendo a la palabra de Dios. Aún en contra de la lógica humana. Ya vimos varios ejemplos. El nacimiento, ¿no es cierto?, de Isaac, de una pareja muy anciana. En la construcción del arca de Noé, el derribo de las paredes de Jericó, el vencer el fuego, ¿no es cierto?, la hoguera ahí para que trató de matar el rey a los amigos de Daniel, los leones que les cerró la boca también el Señor contra Daniel. ¿Y cuántos más? Sansón, Barak, Jefte, etcétera. David, los profetas. Samuel fue entregado siendo un niñito para ser consagrado a Dios y se quedó sirviendo en el templo. Y llegó a ser un tremendo profeta del pueblo de Israel. ¿Y qué hizo? Obedecer. Y al revés, el que no obedeció, un ejemplo tremendo y terrible en la Biblia, de Saúl, que no le obedeció a Dios y fue rechazado. Por eso les ruego que en el nombre del Señor, nosotros por fe obedezcamos al Señor. Vamos a ir en oración. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la fe que usted nos entrega en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros queremos ser obedientes a ti, Señor, y hacer tu palabra, hacer tu voluntad. Que tu voluntad sea hecha completamente en nuestras vidas, Señor.
para glorificarte en todo, de acuerdo a tu misericordia que has tenido para con nosotros. Gracias, Padre amado, por el bendito Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro autor y consumador de nuestra fe. Danos obediencia, para gloria tuya, Padre. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Que Dios les bendiga. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús, y el poder